Esto pasó hace algunas semanas, justo cuando decidí regresar a mi pueblo natal. Tenía 35 años y, como profesor de historia, siempre me había traído el pasado. Mi abuelo había fallecido poco antes y me dejó su casa. A menudo pensaba en ello, quizás por el deseo de entender lo que escuché de niño sobre mi familia. El pueblo era pequeño, con casas de madera y montañas que parecían cubrirlo todo. La casa de mi abuelo estaba al final de una calle empedrada, rodeada de árboles. Al entrar, el aire frío me dio la bienvenida. La habitación estaba llena de recuerdos, pero también de sombras. A veces, parecía que alguien me observaba. Tal vez eran solo mis recuerdos, pero no estaba seguro. Una noche, mientras revisaba documentos en el viejo escritorio de mi abuelo, encontré una carta marcada con su nombre. La caligrafía era inconfundible, pero el contenido me inquietó. Hablaba de un enfrentamiento con un pariente desconocido. ¿Quién podría ser?, me pregunté en voz alta. No recordaba a nadie con quien mi abuelo hubiera tenido problemas. En mi mente, una marea de preguntas comenzó a formarse. Decidí investigar más. Comencé a explorar el desván. Allí encontré objetos extraños, un reloj que se detenía a voluntad y una caja llena de fotos de personas que no conocía. Cada vez que miraba esas fotos, una sensación extraña me invadía. Mi corazón latía rápido. Las noches se volvieron inquietantes. Al principio, pensé que eran ruidos de la casa, pero una noche, escuché pasos en la planta baja. Esperé, conteniendo la respiración, pero no vino nadie. Una ola de miedo recorrió mi espalda y traté de convencerme de que era mi imaginación, pero la duda me consumía. ¿Quién estaba ahí?, me preguntaba. Las noches siguientes, los eventos aumentaron. Escuché susurros incomprensibles y vi sombras fugaces. Era como si fragmentos de recuerdos olvidados aparecieran de repente. Me pregunté si la rivalidad mencionada en la carta había dejado marcas en la familia. Pero, ¿por qué nunca se habló de esto? ¿Podía uno escapar de los ecos del pasado? Una tarde, revisando otra caja de cartas, sentí una presencia. Me giré y, aunque estaba solo, supe que no lo estaba. Intenté calmarme, pero la certeza de que alguien me observaba era abrumadora. Busqué respuesta en mis recuerdos, pero solo encontraba dudas. De repente, el ambiente se volvió pesado. Una sensación de opresión se instaló en mí. Escuché una voz que murmuraba mi nombre desde el fondo de la casa. Me volví y vi una figura tenue al final del pasillo. La reconocí vagamente. Pregunté, ¿quién eres? Pero el silencio respondió. Mi pulso se aceleró. Sabía que algo oscuro y sin resolver había despertado, y yo estaba en el centro de esa tormenta. Capítulo 2. La revelación. A la mañana siguiente, el sol apenas iluminaba la casa, y yo seguía con esa figura grabada en mi mente. No estaba seguro de si había sido un sueño o una manifestación real, pero la inquietud me empujó a actuar. No podía quedarme allí paralizado. Necesitaba respuestas. Decidí salir a explorar un poco más el pueblo. Mientras caminaba, una sensación de nostalgia me invadió, pero también una extraña ansiedad. Las calles que conocía de niño parecían diferentes ahora. Me dirigí a la tienda de antigüedades del pueblo. Era un lugar donde mi abuelo solía contar historias sobre nuestro linaje. Al entrar, el sonido de una campanita sonó suavemente. La dueña, doña Clara, me recibió con una sonrisa, pero sus ojos mostraban curiosidad. No te he visto por aquí desde hace años, dijo, acercándose. ¿Cómo está tu familia? Mi familia. Esa palabra resonó en mi mente, y sentí que algo se estrangulaba en mi pecho. Solo estoy revisando las cosas de mi abuelo, respondí. ¿Sabes algo sobre cómo se llamaban los miembros de la familia entre sí? Doña Clara arqueó una ceja, su mirada se volvió seria. Tu abuelo tenía una relación complicada con su hermano, Horacio. Se separaron hace muchos años. Se decía que había una disputa. Su voz se apagó, dejando un aire de misterio en la habitación. ¿Disputa?, pregunté, con un nudo en la garganta. ¿De qué tipo? Algo relacionado con una herencia y un secreto familiar, explicó. Al parecer, no era la primera vez que se hablaba de esos ecos del pasado. Hay quienes dicen que aún hay rencor entre sus descendientes. Mis pensamientos giraban en torno a lo que estaba descubriendo. Esa rivalidad, la que había mencionado la carta de mi abuelo, era más profunda de lo que imaginaba. Me despedí de doña Clara con más preguntas que respuestas y regresé a casa, sintiendo el peso de la historia que llevaba sobre mis hombros. Esa noche, decidí que era el momento de seguir explorando el desván. Necesitaba más pistas,
algo que me ayudara a entender la conexión entre la carta, la figura del pasillo y lo que había aprendido sobre Horacio. El desván estaba quieto, pero la atmósfera era tensa. Encendí una lámpara, y el haz de luz cortó la oscuridad. Comencé a revisar cajas más a fondo. En una, encontré un viejo álbum de recortes. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de fotos de momentos familiares, pero una fotografía me hizo detenerme. Era de dos hombres en una especie de celebración. Reconocí a mi abuelo, pero el otro, era Horacio. El rencor y la desconfianza parecían emanar de la imagen. De repente, un ruido rompió mi concentración. Un crujido en la planta baja me heló la sangre. Mi primer impulso fue quedarme quieto, pero sabía que si quería desentrañar esto, debía enfrentar lo desconocido. Bajé lentamente las escaleras, cada paso era un golpe en mi pecho. Al llegar al fondo, una sombra pasó rápidamente frente a mí. «Hola», llamé, con una voz que apenas era un susurro. No hubo respuesta. La tensión era palpable. Y entonces lo vi, la figura del pasillo, más definida ahora. No solo la reconocí, sino que supe lo que necesitaba. Era tiempo de confrontar los fantasmas del pasado. Me acerqué, la figura pareció absorber la luz a mi alrededor. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblando. Pero no hubo respuesta. Solo un frío que me atravesó como una ola. Sentí que estaba a punto de recibir la respuesta que había estado buscando, pero también sabía que sería peligrosa. Capítulo 3. Un secreto enfrentado. El aire se volvió denso mientras me acercaba a la figura. Mi mente luchaba por encontrar la lógica en aquel encuentro sobrenatural. La imagen del hombre se mantenía firme, casi insensible al ambiente que lo rodeaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El frío que sentía atravesando mi cuerpo hizo que me detuviera un instante. Tenía que saber cuál era su mensaje. «¿Por qué apareces?», repetí, mi voz se había vuelto más firme, aunque el miedo seguía palpando mi pecho. Y en ese instante, algo extraño ocurrió. La figura pareció inclinarse hacia mí, su forma se agitó como si un viento invisible la empujara. «¿Eres parte de esto?», resonó una voz profunda en mi mente, como un eco olvidado. No era un sonido, sino una sensación que atravesó mi ser. Mis piernas temblaban, pero tenía que controlarme. Necesitaba respuestas. Recordé la foto que había visto en el desván. «¿Eres Horacio?», pregunté, aunque ya lo sabía. La figura sintió levemente. La reacción fue involuntaria, una mezcla de terror y asombro. Todo lo que había escuchado sobre la rivalidad entre Horacio y mi abuelo venía a mí como un torrente de memoria. «¿Por qué estás aquí?», exigí, con más determinación. «¿Qué pasó entre tú y mi abuelo?». La figura pareció vacilar, como si luchara por manifestarse. El odio no era solo por la herencia, la voz resonó nuevamente. Eran promesas olvidadas, secretos que arrastramos. Un estremecimiento me recorrió al escuchar estas palabras. «¿Secretos? ¿Promesas?», pregunté, sintiendo que cada pregunta me acercaba más a la verdad. Allí, en la penumbra, Horacio comenzó a desvanecerse poco a poco. «Debes buscarlo, la verdad está en el libro», dijo antes de que la luz se desvaneciera por completo, dejándome solo en la oscuridad. El silencio que siguió fue abrumador. Sentí mi corazón golpeando con fuerza. «¿Un libro? ¿Qué libro?». Miré a mi alrededor, como si la respuesta pudiera estar oculta entre las sombras. ¿Sería una de las cajas del desván? Ascendí rápidamente las escaleras de nuevo, el aliento acelerado. El viejo álbum de recortes me había proporcionado algunas pistas, pero ahora necesitaba ampliar mi búsqueda. Abrí otra caja. Esta contenía viejos diarios. Busqué, y entre las páginas amarillentas, encontré uno que llamó mi atención. La cubierta era de cuero desgastado. Al abrirlo, el olor a papel antiguo me golpeó la cara, pero lo que vi me dejó sin aliento. Era el diario de mi abuelo. Las primeras páginas me hablaban sobre su vida, sobre el pueblo y su familia. Pero pronto llegaron menciones a Horacio, promesas que se habían hecho, una traición que nunca había sido perdonada. Mis manos temblaban mientras leía la palabra «herencia». Las cartas que había encontrado parecían llevarme hacia algo más grande. Mientras profundizaba en las entrañas de su historia, el ambiente en la habitación cambió. La temperatura bajó de repente. Me giré, sintiendo que algo estaba mal. Una voz susurró detrás de mí, pero no era la figura que había visto antes. Era otra cosa. «¿Quién está ahí?», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. La tensión en el aire creció como una tormenta. El diario estaba abierto frente a mí,
y mientras intentaba concentrarme en lo que estaba leyendo, supe que había desatado algo peligroso. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor y lo más aterrador de todo, sabía que no estaba solo en la casa. Capítulo 4. Sombras en el pasillo. El susurro era casi inaudible, pero lo sentí como un chillido en mi mente. Miré a mi alrededor, cada rincón de la habitación parecía cobrarse vida. La sensación de ser observado se intensificó. No puede ser solo mi imaginación, pensé, apretando el diario con fuerza. La sombra de la figura anterior aún flotaba en mi mente. Era posible que Horacio hubiera dejado algo más que un mensaje. El aire se volvió denso, casi asfixiante. Me di la vuelta, intentando detectar cualquier movimiento. Pero solo había silencio y las viejas paredes del desván. La voz volvió a resonar, más clara esta vez. La verdad está más cerca de lo que crees. No lograba identificar su origen. Me acerqué a una ventana, recogiéndome un poco a la luz que se filtraba. No quería pensar en lo que podía estar acechando en la oscuridad. Fue entonces cuando un crujido quebrantó el silencio, un sonido familiar. Reviví mi intriga por el diario de mi abuelo, la esencia de su vida parecía un rompecabezas que me suplicaba que completara. Busqué de nuevo entre las páginas, cada palabra resaltando el vínculo entre él y Horacio. La traición sonaba a venganza, y entendí que mi abuelo no había sido un simple hombre de campo. ¿Qué más oculta este diario?, murmuré, deslizándome entre las hojas al tiempo que el crujido resonaba nuevamente, pero esta vez más cerca. Mi corazón se aceleró. Sentí que era hora de salir de la habitación, pero cada paso que daba era más lento que el anterior. La puerta del desván estaba al alcance, pero el frío que sentía me paralizaba. Volví a mirar atrás, la oscuridad parecía difuminarse, como si algo estuviese al acecho en las sombras. No quiero saber qué hay allí, pensé, pero el instinto me decía que debía averiguar. Finalmente, reuní el valor y abrí la puerta. El pasillo se extendía ante mí, iluminado tenuemente por unas linternas en la pared. Cada paso resonaba como un eco ominoso. Mis sentidos estaban alerta. La atmósfera pesada me había seguido desde el desván. Sabía que había algo más. De repente, un estallido de risa resonó en la casa. Me congelé. Era una risa burlona, como de alguien que conoce un secreto. Di un paso atrás, los ojos bien abiertos. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz sonó como un susurro tembloroso. No obtuve respuesta. Solo el silencio y un frío punzante que se abalanzó sobre mí. Miré hacia atrás, sabiendo que no podía volver. Me encogí en un rincón del pasillo. Tienes que ser más valiente, me dije a mí mismo. Pero a medida que la risa continuaba resonando, supe que algo oscuro me estaba llamando. Mis manos comenzaron a sudar mientras decidía mi siguiente movimiento. Necesitaba la verdad. Pero esa verdad podía costarme más de lo que estaba dispuesto a pagar. Me armé de valor y seguí avanzando. Y allí, en el final del pasillo, lo vi. La sombra de una figura conocida, girando lentamente hacia mí. Era más que una presencia. Era una advertencia. Sabía que mis preguntas podrían desatar un caos que había estado dormido durante años. ¿Qué has hecho, abuelo?, me pregunté mientras la oscuridad se engullía en el espacio entre nosotros. Unos pocos pasos me separaban de descubrirlo todo, o perderme en la historia que arrastraba a mi familia. Capítulo 5. La revelación. En la oscuridad. La figura a lo lejos se recortaba contra la sombra del pasillo. Era una imagen que parecía cobrar vida, retorciéndose en la penumbra. ¿Horacio?, pregunté, más como una súplica que como una certeza. El eco de mi voz se desvaneció, dejándome solo con el murmullo de mis pensamientos. La risa había cesado, pero su eco continuaba resonando en mi mente. ¿Qué querías de mí?, murmuré, pero la figura siguió inmóvil y silenciosa. Un aire pesado me rodeaba, cargado de secretos y de una historia que había ansiado descubrir. Me preguntaba si estaba preparado para lo que pudiera encontrar. Dando un paso adelante, la figura se iluminó brevemente con el destello de la linterna que colgaba del techo. Era un rostro familiar, pero distorsionado por el tiempo y la oscuridad. Era Horacio, o lo que quedaba de él en esa manifestación sombría. No parecía amenazante, pero el miedo se apoderaba de mí. Caminé más cerca, cada paso empujándome al borde de lo desconocido. Tu abuelo, comenzó a decir la sombra, su voz apenas un susurro. Él eligió ignorar su legado, pero no puedes escapar de lo que eres. Las palabras eran una llameante advertencia. Sentí que la pregunta que siempre había estado en mi mente estaba a punto de cobrar vida. ¿Qué es lo que tengo que saber?, cuestioné, mi voz temblando con cada sílaba. Todo está escrito, pero nadie ha querido leerlo, respondió.
Tu familia no es como la crees. Hay una traición, y te involucra más de lo que imaginas. Mis entrañas se revolvieron. Era un juego peligroso y yo, un simple peón en un tablero que desconocía. De repente, un golpe resonó en la habitación, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. Miré hacia atrás, aterrado. El pasillo parecía alargarse, sus sombras deformándose en formas grotescas. Volví a girar la vista hacia Horacio. ¿Qué más debes decirme? Estoy aquí, dímelo, grité, mi paciencia desmoronándose. La figura empezó a desvanecerse, como una neblina que se escapa entre los dedos. Tienes que encontrarlo, el diario oculto, ahí encontrarás la verdad, dijo, apenas audible. El verano de aquel año lo cambió todo. Espera, grité, extendiendo la mano hacia él, pero en un instante, se disipó, dejándome solo en la oscuridad. Miedo y confusión se apoderaron de mí. El frío ahora se sentía casi hirviendo en contraste. Me aferré al diario con más fuerza, sintiendo la urgencia de sus páginas. El diario oculto repetí en voz baja. ¿Dónde podría estar? Era como un rompecabezas que necesitaba completarse. Aún temblando por lo que había presenciado, me volví para explorar más el pasillo, empujado por una mezcla de ansiedad y determinación. La búsqueda no solo era personal ahora, era una necesidad. Algo en mis venas gritaba por desenterrar lo que mi familia había enterrado. Cada paso resonaba en la soledad de la casa, como un latido de un corazón agitado. Una idea se formaba en mi mente: si la historia comenzaba en el verano, debía recordar esos días pasados. Tuve que buscar lo que había sido ignorado. Las viejas fotos familiares, los documentos olvidados. Podrían ser la clave. Estaba a punto de dar la vuelta cuando un sonido suave, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Era un susurro. Hasta aquí me quedó claro que no estaba solo. Un sudor frío me recorrió la espalda. La sensación de que alguien me seguía me hizo girar rápidamente. La sombra aún dominaba el pasillo, esta vez con más fuerza, como si estuviera lista para devorarme. Con el corazón en un puño, me pregunté si había ido demasiado lejos. Necesitaba una salida. Tenía que actuar antes de perderme por completo en la oscuridad que amenazaba con deslizarse entre mis dedos. Capítulo 6. La sombra del pasado. Me quedé paralizado por un instante, observando cómo las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. El susurro persistía, una melodía inquietante que me llamaba a adentrarme aún más en la penumbra. Sabía que debía moverme, pero el miedo se tenía un gripo firme en mi pecho. Dando un paso atrás, decidí buscar otra salida. Tenía que regresar a la sala principal donde había visto las fotos de mi familia. Allí podría encontrar pistas sobre el diario oculto de Horacio. Pero, justo cuando giré, escuché el susurro más claro: no huyas. Era un desafío que retumbó en mis adentros y me instó a permanecer. Respiré hondo. ¿Quién eres?, pregunté con más firmeza de la que sentía, mi voz resonando en la oscuridad. La respuesta llegó en un eco inquietante, mezclada con un frío que parecía tener forma. Soy quien te guía. ¿Quién sabe la verdad? Un estremecimiento recorrió mi espalda. Esa voz, ¿era Horacio? ¿O era algo peor? Una parte de mí quería correr, pero algo más profundo necesitaba enfrentar lo desconocido. ¿La verdad de qué?, insistí, dando un paso hacia adelante. ¿Qué ocurrió en ese verano? Todo comenzó con una envidia. Una competencia entre hermanos. La sombra pareció expandirse, envolviéndome en su oscuridad. El diario reseña cada acción, cada asesinato. Mis piernas temblaron al escuchar esa última palabra. Necesitas comprender que tu familia se ha fabricado una imagen. Pero detrás de ella, hay un horror que desconoces. Traté de asimilar ese torrente de información. ¿Asesinatos? ¿Qué había hecho realmente mi familia? Tenía que encontrar respuestas. ¿Dónde está el diario? ¿Dónde debo buscar?, grité, sintiendo la impotencia aflorar. La figura pareció compadecerme, aunque su rostro seguía siendo un terreno borroso. En la casa, donde la sombra y la luz se encuentran. Debes aventurarte a descubrirlo. Debes ser valiente. Y así, la figura se desvaneció de nuevo, dejándome solo con el eco de sus palabras. Valiente, susurré, intentando encontrar sentido en aquel consejo críptico. ¿Qué podría significar? Miré a mi alrededor, desesperado por una idea. Mis ojos se detuvieron en una puerta antigua al final del pasillo. Estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz que prometía respuestas. Me encaminé hacia la puerta, cada paso resonando en la madera desgastada. Cuando llegué,
mi corazón palpitaba con fuerza. Empujé la puerta con cautela y entré en una habitación que apenas había visto antes. La luz iluminaba un escritorio cubierto de polvo y un baúl en el rincón. El baúl parecía antiguo, tal vez al menos tan viejo como mi abuelo. Me acerqué, cada vez más ansiado por descubrir lo que escondía. Al abrirlo con un crujido resonante, el aire se llenó de un olor a papel envejecido. En su interior había un montón de documentos, fotos y un diario. Mis manos temblaban mientras sacaba el diario, su cubierta de cuero desgastada me llamaba. Sin duda, era el diario oculto que Horacio había mencionado. Apreté el objeto contra mi pecho, el sudor goteando por mi frente. De repente, un ruido resonó detrás de mí, cortando el silencio. ¿Quién está ahí?, pregunté, volviéndome rápidamente. La figura que antes había sido sombra ahora se perfilaba más definida ante mí. Con pasos firmes, comenzó a acercarse, y esa presencia me hizo helar la sangre. Tenía que ser fuerte. Sabía que tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo. Con el diario en mis manos, sentí que las verdades que había esperado descubrir no estaban lejos. Pero con cada paso que daba la figura, la oscuridad volvía a cerrarse sobre mí. La confrontación era inminente, y no podía escapar de ella. Capítulo 7. La revelación. La figura avanzaba, pero en lugar de retroceder, sentí una chispa de determinación. ¿Qué quieres de mí?, dije, apenas reconociendo mi propia voz. La sombra se detuvo, su rostro aún oculto, pero una risa baja y burlona surgió de su ser. Esa risa resonó en la habitación, llenando el espacio con un eco que me resultaba aterrador. No soy lo que deseas. Soy el peso del pasado. Su voz se hizo más clara, convirtiéndose en un susurro penetrante. Y tú eres el que debe enfrentar lo que se ha ignorado por tanto tiempo. Con el diario aún apretado en mis manos, decidí que no podía dejar que el miedo me dominara. Basta. Eres Horacio. ¿Qué hiciste con mi familia? Cada palabra se sentía como una súplica y un desafío al mismo tiempo. La figura dio un paso hacia mí. La familia se sostiene sobre mentiras, sobre las sombras que arrastran secretos inconfesables. Este diario que sostienes es un reflejo de lo que realmente sucedió. Para entenderlo, debes aceptar la verdad. Sus ojos finalmente se asomaron entre la negrura, y en esos instantes vi el dolor y la desesperación reflejados en ellos. Me sentí abrumado. Si aquel era Horacio, entonces las historias que había escuchado durante años sobre mi familia eran solo eso, historias. ¿Qué escondió mi abuelo? ¿Qué hicieron esos hombres en ese verano? Caminaron por sendas donde la envidia arrasa con lo que toca, respondió con severidad. Un verano. Una vida en juego. Todo se torció y la familia se fragmentó. Mis pensamientos volaban en diferentes direcciones. ¿La familia? Las cartas de amor y el secreto del diario. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque tú lo necesitas. Solo tú puedes dar forma a la verdad. La figura se movió de nuevo, esta vez alejándose un poco. La luz proveniente del baúl parecía brillar con más fuerza, como si supiera que la revelación estaba a punto de desatarse. Con el corazón acelerado, abrí el diario. Las páginas eran amarillas y la escritura, apenas legible en algunas partes, estaba llena de angustia. Despertó en mí una curiosidad voraz pero también un miedo radical. Las primeras líneas se referían a momentos de alegría, reuniones familiares, risas a la sombra del viejo roble en el patio. Pero a medida que leía, la historia se oscurecía. Se hablaba de desavenencias, encuentros secretos, y finalmente, de un altercado que terminó en tragedia. Sudor frío corría por mi frente mientras la verdad comenzaba a emerger, una verdad que no podía ignorar. Una palabra quedó grabada en mi mente: desenlace. La familia no solo había conservado secretos, sino que había ocultado un crimen. Un crimen que, en algún modo, había permitido que la sombra volviera a despertar esa noche. Miré hacia la figura. Esto no puede ser cierto. No puede estar hablando del diario de mi familia. ¿Quién murió? ¿Tu abuelo? Y tú debes descubrir cómo. La voz era firme, sin titubeos. En ese momento, un estallido de ruido resonó justo afuera de la habitación. Un golpe fuerte, seguido de un crujido. Miré con terror hacia la puerta entreabierta. Plena intriga y miedo llenaban mis venas. ¿Qué fue eso?, pregunté, incapaz de apartar la mirada. Es el pasado que se niega a ser olvidado. La figura dio un paso atrás, disolviéndose gradualmente en la oscuridad. Mis manos se aferraron al diario, sintiendo que un antiguo peso se caía sobre mí. Tenía que salir de allí.
Pero ya no solo era el eco de mi familia lo que me perseguía. Había una realidad insostenible gestándose. No estaba solo en esa casa, y la verdad sobre el verano que nunca se explicó me aguardaba a la vuelta. Capítulo 8. La sombra del pasado. Me quedé congelado, el diario presionado contra mi pecho. El eco del estruendo me sacudía, y mi mente giraba. No podía quedarme ahí, atrapado entre la verdad y el miedo. Decidí dar un paso adelante, hacia la puerta. Al salir de la habitación, la penumbra del pasillo se extendía como si intentara atraparme. El sonido se había detenido, pero el aire estaba cargado de tensión. Avancé despacio, la sensación de ser observado se intensificó. Las antiguas paredes de la casa parecían susurrar secretos olvidados. Con cada pisada, recordaba las historias que me habían transmitido sobre la grandeza de mi familia, la fama de mis antepasados. Pero en ese momento, solo podía pensar en el dolor oculto tras esas historias. A medida que me acercaba a la sala, un nuevo destello de luz brilló en la penumbra, proveniente de una ventana entreabierta. Retrocedí. Respiré hondo. Justo cuando estaba por girar, la puerta principal se cerró de golpe. El sonido resonó como un grito en un silencio sepulcral. ¿Quién está ahí?, grité, intentando acariciar el pánico que crecía dentro de mí. Silencio. Era como si la casa misma estuviera contenida en una respiración suspendida. Me di cuenta de que la figura de Horacio había desaparecido, pero su presencia aún me acechaba. Me acordé de lo que me había dicho, la familia sostenida sobre mentiras. Las palabras se repetían en mi cabeza mientras buscaba la fuente de aquel ruido. De pronto, el diario cayó de mis manos al suelo, y mis ojos se fijaron en un objeto que brillaba a poca distancia. Me arrodillé y lo recogí, una vieja medalla de un torneo de esgrima. La había visto antes. Era de mi abuelo. Lo sostuve con fuerza, sintiendo como la historia de aquel verano se apoderaba de mí. Esto es algo más que un juego, murmuré. Sin querer, la verdad parecía acercarse. Busqué un lugar donde pudiera examinar la medalla con mayor claridad, así que regresé al estudio. Las sombras parecían seguirme y envolverse en mis pensamientos. Una vez dentro, iluminé la estancia con una lámpara de escritorio. La luz danzó sobre los objetos amontonados, revelando una fotografía en la mesa. La tomé entre mis manos, y mi corazón se detuvo. Era una imagen del torneo, mi abuelo sonriendo, rodeado de otros competidores. Pero los rostros de estos últimos estaban difuminados, como si fueran parte de un recuerdo inalcanzable. ¿Por qué ocultaste esto?, pregunté a la fotografía, buscando respuestas en los rostros etéreos. Aquel momento me hizo darme cuenta de que la rivalidad en la que mi familia había estado envuelta iba más allá de un simple altercado. Había monedas y apuestas, competencia y, seguramente, una traición. ¿Acaso esa rivalidad había llevado a algo más oscuro? Un ruido nuevamente rompió el silencio, esta vez más cerca, proveniente del pasillo. Miré hacia la dirección del sonido. Me sentí como un niño temeroso de la oscuridad. Esas sombras me seguían incluso aquí. Sal de ahí, exigí, pero no había respuesta. Instintivamente, me dirigí hacia el sonido, el pulso acelerado en mi pecho. Era un impulso irracional, pero la curiosidad me empujó. Giré la esquina y vi una puerta entreabierta. La casa estaba llenándose de ecos y susurros, como si los fantasmas del pasado hubieran decidido revelarse. Cuando crucé el umbral, la estancia se iluminó débilmente, y lo que vi me heló la sangre. Las paredes estaban cubiertas de piezas de esgrima, y en el centro había una figura sentada, un hombre de cabello canoso que nunca había visto antes. Te estaba esperando, dijo con voz calma, pero mis instintos me decían que nada bueno podía salir de aquel encuentro. ¿Quién eres?, pregunté, el miedo volviendo a golpearme. Entonces, el hombre sonrió, y aunque su rostro no me era familiar, algo en su mirada me decía que esta conversación acababa de comenzar. Capítulo 9. La revelación. Soy el guardián de la historia familiar, respondió el hombre, su voz resonando en la pequeña sala. Cada palabra parecía llevar un peso, como si estuviese buscando un camino por donde abrir viejas puertas. No sabía si buscar respuestas en su mirada o tratar de encontrar la salida más cercana. Guardia de la historia. No entiendo. ¿Qué historia?, dije, intentando mantener la calma, aunque cada fibra de mi ser quería salir corriendo. Mi mente huía con preguntas. Era un extraído, pero parecía sobrecargado de conocimiento. Él se levantó lentamente, con un gesto que transmitía tanto confianza como peligro. Todo lo que crees saber sobre tu familia tiene matices que no han sido contados. La rivalidad que desencadenó la caída de los que vinieron antes que tú se deriva de secretos guardados.
demasiado dañinos para ser revelados. Miré alrededor, preguntándome si realmente quería descubrir esos secretos o si prefería aferrarme a la idea de una familia honorable. ¿De qué hablas? ¿Qué secretos? Tu abuelo no solo fue un competidor, sino un tramposo, continuó, sus ojos fijos en los míos. El torneo de esgrima no era solo una prueba de habilidades, sino un campo de batalla por la gloria y el dinero. Las traiciones que allí ocurrieron llevaron a conflictos que aún existen. La revelación golpeó como una ola fría. Pensé en la medalla que tenía en las manos. No, no puede ser, mi abuelo era un hombre honorable, afirmé, tratando de aferrarme a una imagen que comenzaba a desmoronarse. Las apariencias son engañosas, contestó. En ese torneo, hizo un pacto que lo ató a oscuros intereses. Esa medalla que llevas es un recordatorio de lo que realmente hay en juego. Tu familia aún está en el centro de esa rivalidad. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué vienen hasta mí ahora?, pregunté, cada palabra cargada de desconfianza. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Anhelaba huir, pero la curiosidad me mantenía atado. El pasado no se ha ido. La rivalidad no se ha apagado. Hay aquellos que creen que tú eres la clave para restaurar el honor perdido. Pero hay quienes querrán que sigas ignorando la historia. El tiempo se te acaba. Eso era todo lo que podía manejar. El aire se sentía denso y opresivo. Mis pensamientos giraban en torno a la casa, a mi abuelo, y a los secretos que no había pedido descubrir. Algo en su mirada me decía que no estaba solo, pero también que alguien más podía estar acechando. De repente, un ruido resonó detrás de mí, un crujido ominoso, como si alguien o algo hubiera cruzado la entrada. La expresión en el rostro del hombre cambió instantáneamente, mostrando un destello de preocupación. Debemos irnos. No estamos solos, dijo con urgencia, su tono ya no era calmado. Sentí el sudor deslizarse por mi frente. Giré hacia la puerta, marcando el camino de regreso, pero el miedo ya me había alcanzado. ¿A dónde?, le pregunté, pero no esperé respuesta. Comencé a correr hacia la salida, el corazón golpeando contra mi pecho. Un nuevo pánico me invadía. La noche estaba lejos de haber terminado, y el oscuro legado familiar apenas comenzaba a despejarse. Capítulo final, el eco del pasado. Corrí por los pasillos, buscando una salida, mis pasos resonando en la madera envejecida. El hombre, el guardián de la historia, estaba justo detrás de mí, intentando mantener el ritmo mientras su mirada se tornaba inquieta. Sabíamos que no estábamos solos, pero el sentido de urgencia me hizo ignorar el pánico que crecía a mi alrededor. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo la desesperación llenar mi voz. ¿Quién o qué nos persigue? Lo sabrás pronto. Debes estar preparado, contestó, tomando un giro repentino hacia una puerta lateral. Entramos en una habitación más pequeña, donde el aire estaba impregnado de un olor a madera anciana y polvo. La luz era escasa, y por un momento, solo pude escuchar el murmullo de mis pensamientos. No puedo seguir así. Necesito saber la verdad, insistí, mi corazón aún latiendo con fuerza. El hombre miró hacia la puerta, como si el tiempo se estuviera acabando. Lee el diario. Ahí encontrarás las respuestas que buscas. Pero debes tener cuidado, porque hay quienes quieren eliminar la verdad, dijo, empujando una caja de madera hacia mí. Dentro, el diario brillaba débilmente, llamando a ser abierto. Sin pensarlo dos veces, lo tomé y lo abrí. Las páginas estaban desgastadas y llenas de anotaciones, pero una frase capturó mi atención: la traición está tejida en nuestra sangre. Sentí que las palabras resonaban, como un eco de advertencia que venía del mismo fondo de mi familia. De repente, un ruido sordo vino del exterior, y la figura oscura apareció de la nada, surgiendo de las sombras. Sus ojos brillaban con un destello aterrador, y su risa, la misma burlona y fría que había escuchado antes, llenó la habitación. Creían que podían escapar, resonó su voz, mezclándose con un profundo eco. Me quedé paralizado, el diario en mis manos pareciendo volverse más pesado con cada segundo. El hombre a mi lado se puso en posición defensiva. El pasado no deja de perseguir a quienes lo ignoran, exclamó, mientras la figura avanzaba, su forma retorciéndose en un baile de tinieblas. ¿Qué eres?, grité, aferrándome al diario con fuerza, buscando con desesperación un sentido de control. Soy quien hará que enfrentes lo que has heredado. La historia de tu familia no terminará en silencio, respondió la sombra, acercándose con intenciones ominosas. En ese momento, comprendí que no se trataba solo de un enfrentamiento físico sino de una batalla por el entendimiento de mi pasado. Sabía que el diario podía contener la clave, así que, con un grito decidido, comencé a leer en voz alta un pasaje que hablaba sobre la traición,
sobre la rivalidad que había consumido a mis antepasados y había dejado huellas de dolor y sangre. A medida que las palabras escapaban de mis labios, la figura empezó a estallar, como si el aire a su alrededor se encogiera. El eco de mis antepasados resonó en la habitación, como un rugido que resonó por generaciones. La sombra se detenía, tambaleándose. No puedes cambiar el pasado, gritó, pero mis palabras llenas de fuerza continuaban surgiendo, una ola de luz que desbordaba los oscuros secretos. Luego, hubo un fuerte estallido, como un trueno, y el aire se llenó de una luz blanquecina. Me sentí transportado, como si todo lo que había leído se uniera para traer respuestas. La figura se desvaneció en el aire, su grito ahogándose en las sombras. Como si al ser confrontado con la verdad, el pasado finalmente se liberara. La habitación comenzó a desvanecerse, llevándome de regreso a la realidad. El guardián de la historia sonrió, aunque había un aire de tristeza en su expresión. Has dado el primer paso hacia la verdad. La historia de tu familia seguirá viva, pero no será más que un eco si el silencio permanece. Desperté en la sala principal de la casa, el diario aún firme en mis manos. Miré a mi alrededor. La luz del día iluminaba el lugar, pero el silencio que llenaba el aire era inquietante. Pero una pregunta aún permanecía en mi mente, ¿había sido real todo esto? El guardián. La sombra. Mientras el sol brillaba en el porche, no pude evitar sentir que mis días en el pueblo apenas comenzaban. A veces, aún pienso en ese hombre y en las palabras que me dejaron un eco de inquietud en mi corazón. La historia de mi familia sigue viva, pero su verdad es una carga que aún no he terminado de desentrañar. Nunca he regresado a esa casa, y esas noches oscuras todavía me persiguen. A veces me pregunto si el eco de aquello que descubrí aún ronda por los rincones de aquel lugar. ¿Qué más habrá escondido la historia que no he visto? Pero, principalmente, trato de no pensar en ello,